¿Qué tal amigos? Pues vamos iniciando nuestro examen de noticias. Hoy es 10 de abril de 2024 y pues estoy muy contento de que escuchen esta emisión. Eh, Acuérdense que mi intención de hacer este producto pues es que yo tengo una hermana que es como mi principal escuchadora y yo pienso en ella cuando hago este producto. Entonces estoy pensando en ella, que tiene muchas cosas que hacer, trabaja y mientras hace sus actividades, sus labores, pues es básicamente entretenimiento. Voy a hablar de temas interesantes de lo que hay en las noticias, lo que creo que es relevante, en lo que deberías prestar atención por lo que pasa y explicar a profundidad las noticias. Entonces, vas a ver cómo es si es la primera vez. Eh, Normalmente lo que hago es que vemos las noticias desde la internacional con diferentes enfoques y luego profundizamos acerca de aquellas que nos parecen más interesantes. Aquí está, por ejemplo, Dutchwell dice: marzo fue el 10º mes consecutivo con récord de calor. Y esta noticia la estaba viendo ahorita en la mañana. Dice: la temperatura media mundial de los últimos 12 meses es la más alta jamás registrada y supera en 1,58 grados centígrados los niveles preindustriales. El mes de marzo de 2024 fue el más cálido jamás registrado y el 10º consecutivo en batir un récord en el mundo. Como consecuencia de ello, la temperatura media mundial de los últimos 12 meses es la más alta jamás registrada. El pasado marzo tuvo un promedio de 14,14 grados Celsius, superando una décima de grado el récord anterior. Vamos a hablar acerca de clima, vamos a hablar, creo que estoy preparado, va a ser una plática interesante. Tengo alumnos en la escuela dominical, que creo que es una de las cosas más importantes que me toca hacer durante mi día, durante mi semana. Y lo que les voy a platicar, algunos de los niños hicieron así, fue en su mente, ¿verdad? Entonces, prepárense, creo que tiene cosas muy interesantes, pero voy a pasar a las siguientes noticias a ver si vemos algo más que valga la pena comentar. Estamos cerca de otro desastre nuclear. Ucrania atacan con drones la central Zaporilla y se renueva el riesgo de un accidente nuclear. Vamos a ver dónde está esta central Zaporilla. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a mantener esta y aquí vamos a hacer un switch a Google Earth y entonces aquí le voy a poner Zaporilla, Ucrania. Vamos a ver hacia dónde nos lleva la central Zaporilla, Ucrania. A ver, entonces recordemos que hemos estado revisando este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia y hemos visto cómo en este momento Rusia, aunque la comunidad internacional no está de acuerdo, se quedó con esta pequeña península que se llama de Crimea. Este de aquí es el Mar Negro, ¿sí? Y aquí está lo que se le llama el Mar Adriático, este es Grecia. Aquí está Italia. Entonces, a través del Mar Negro, Ucrania envía el trigo hacia Europa. Y aquí en Zaporilla, los rusos, a ver, Zaporilla, central eléctrica cerca de Zaporilla, pues esta es la Dnipro Hydroelectric Power Plant. Esta es hidroeléctrica de Dnieper, que es la que ha estado atacando Rusia. Y como los rusos se quedaron con esta parte, ahora los ucranianos le aventaron drones. No sé exactamente cuál sea aquí está esa estación eléctrica. Pues vamos leyendo a ver qué dice la noticia. Le cambio entonces a la noticia. Ahí está.
Y dice, la explosión reportada no supone una amenaza directa a la seguridad nuclear esta vez, pero el último subraya nuevamente la situación extremadamente grave. Dice, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó este martes un nuevo ataque con drones contra la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por Rusia desde 2022, mientras que la Junta de Gobernadores de la agencia ha convocado una reunión extraordinaria este jueves en Viena. Fue informado por la central nuclear de Zaporizhia de un ataque de drones hoy en el centro de capacitación de la planta adyacente al sitio. Ayer, la empresa estatal de energía nuclear ucraniana Energoatom negó que Ucrania atacara el domingo con drones la central nuclear y acusó al Kremlin de mentir y manipular al OIEA para acusar a Kiev. Quien quiera que esté detrás de ello está jugando con fuego. Atacar una central nuclear es extremadamente irresponsable y peligroso. Bueno, está... a ver, si ponemos aquí en Google Maps, lo vamos a poner aquí... Chernobyl, Ucrania. Vamos a ver, miren, este es Chernobyl, que está aquí en el norte de Kiev. Y Ucrania tiene varias centrales nucleares. Ahorita la lucha está aquí por Donetsk. Ahorita donde vimos, aquí está Dnipro. Esta es la parte oriental de Ucrania. No, sí, oriental, el este. El este de Ucrania está aquí. Y esta es la parte occidental, ¿verdad? Entonces, en esta parte de Sebastopol es donde Rusia tiene control y lo que va a buscar Rusia es unir todo esto para anexarlo a su país. Y ahorita, en este momento, Ucrania está luchando por obtener más recursos y los soldados están desgastándose. Se llama una guerra de desgaste la que se está experimentando. Y esta guerra está haciendo que Rusia compre armamento a Irán, que está acá. Entonces, Irán está proveyendo de armamento con drones, etcétera, a Rusia. Y hoy estaba leyendo en la mañana la posibilidad de que Israel, si se siente atacado por Irán, va a hacer ataques directos acá. Bueno, o podría ser a embajadas, aparte de la que hizo aquí en Siria. Pero estaba leyendo que alguien estaba haciendo un análisis de fuerzas entre la economía de Israel y la economía de Irán, el desgaste que están teniendo. Irán es parte de la OPEP, que es un cártel de producción de petróleo que en este momento se están coordinando con Rusia para hacer recortes y que el precio del petróleo se mantenga hacia la alza, lo cual podría afectar las elecciones de Estados Unidos. De ese tamaño es como el manejo de la geopolítica que está ocurriendo a nivel global y que está alterando todo. Hoy lo que es muy interesante, ahorita lo vamos a ver, es que Estados Unidos registró una inflación más alta de lo que esperaban, por lo cual se atrasa el tema de los recortes. Vamos viendo. Corte Suprema de Arizona determina el estado de cambio climático. El grupo de mujeres mayores que logró una inédita victoria contra el cambio climático. Aquí estas señoras pusieron una demanda ante Suiza porque violó sus derechos humanos al no tomar las medidas adecuadas para manejar el cambio climático. Y la preocupación que tienen los gobiernos a nivel global es que se convierta en una especie de efecto dominó, ¿verdad? Consternación por la muerte del premio Nobel Peter Higgs. España se queda sin Golden Visa. Se engallan embajadas de Rusia y México por la guerra en Ucrania. Biden considera que Netanyahu comete un error en Gaza. Petro y Maduro zanjan diferencias en Caracas. Última hora de la guerra de Israel y Hamas en vivo. Guerra en Gaza. 4 cifras que muestran el devastador. Vean cómo está aquí las noticias en español, pero si yo le cambio otra vez al paradigma en inglés.
Estados Unidos urge a Hamás a aceptar el nuevo acuerdo de cese al fuego. El ministro de Defensa de Netanyahu lo contradice. Dice que la fecha de Rafah todavía no está fija. Hoy todavía los musulmanes celebran lo que es el Eid, que es cuando ellos, después del mes de Ramadán, los musulmanes entregan su ayuno. Y estaba fijado para el lunes pasado, pero depende de si ven la luna o no ven la luna. Entonces en Saudi Arabia no la vieron por el tema del eclipse y entonces se atrasó todo hacia el miércoles. Entonces con esto termina el mes del Ramadán e empieza el mes de Aviv, le llaman los judíos, tiene otro nombre, también le llaman el Nisan, que es el que empieza ahora aquí en este mes. A ver, vamos a seguir. South Korea, opposition set for big. Esta era la que yo estaba buscando. Hamás le dice a sus negociadores, porque están teniendo negociaciones en el Cairo para el cese al fuego, que no encuentran 40 rehenes con las características que está pidiendo Israel, lo cual tiene a todos pues en zozobra. Dice, Hamás ha indicado que no puede identificar y buscar los 40 rehenes israelíes que se necesitan para la primera fase del acuerdo del cese al fuego. Dice, aquí está el marco que se ha establecido por los negociadores durante esta pausa de 6 semanas, que Hamás debería liberar a 40 de los rehenes. Esta pausa que se está hablando de cese al fuego de 6 semanas probablemente está vinculada con pues, la Pascua de los judíos, ¿verdad? Nosotros en el mundillo de gentiles, digamos, que no somos judíos, en el siglo III después de Cristo, más o menos, que es como los años 400, los clérigos decían que no querían, eso está en el Substack, pero se los explico, que no querían que se mezclara la Pascua cristiana con la Pascua de los judíos, porque los judíos lo que celebran es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y los cristianos, pues lo que se celebra es la liberación de la esclavitud del pecado. Y entonces, para establecer el calendario, los judíos toman en cuenta la luna nueva, que es lo opuesto a la luna llena. A ver si aquí lo puedo mostrar. Diferencias entre luna nueva y luna llena. Entonces la luna nueva es cuando esta luna se ve roja por la sombra de la Tierra, y en la luna llena es cuando le da la luz directamente a la luna. Entonces la distancia de esto es precisamente alrededor de 15 días. Por eso la Pascua de ellos es diferente que la nuestra. O sea, nosotros cuando la luna nueva está entre la Tierra y el Sol, la vemos la luna nueva, y la luna llena la vemos cuando le da directamente el reflejo de la luz solar y nosotros vemos la luna llena. Entonces, aquí está la diferencia de los calendarios. La luna nueva va a ser 14 días después de la luna llena. Entonces, los cristianos utilizan la luna llena para determinar su Pascua y los hebreos usan la luna nueva. ¿Sí? Entonces, eso, y la luna nueva es la que ellos usan para definir, por ejemplo, cuando empieza el mes más importante para ellos, y es justamente la que usan los musulmanes para determinar que acabó, por ejemplo, este mes del ayuno. Entonces, Hamás dice que no tiene los 40 rehenes, ¿sí? Y como no los tiene, dice, la mayoría de los 100 rehenes que todavía permanecen vivos se creen que son hombres
soldados de las fuerzas israelíes o de edad de reserva. El 7 de octubre fueron alrededor de 250 rehenes, pero dice que ahorita hay alrededor de 129 de los que había, 33 han fallecido. Entonces, eso va a poner más difícil las negociaciones y por eso no alcanzan a llegar a un acuerdo de cese al fuego. Pero están tratando de hacer una tregua. Aquí está. Consulado de Irán acusa a Estados Unidos de darle a Israel la luz verde para atacar el consulado en Siria. Y bueno, esas son las noticias a nivel global. Vamos a ver otras noticias de otras características antes de entrar a la profundización, que es a donde yo quiero llegar. Noticias de ciencia. Falleció Peter Higgs, el que había predicho una partícula de la física cuántica. Síntomas. Fue el eclipse total. A ver si puedo encontrar Les voy a enseñar un video de que grabó mi hermano. Del eclipse. Qué bonito estuvo. Nada más así como para el récord lo voy a poner aquí. Pongo este meme: optometristas en Mazatlán, Durango y Torreón en estos momentos, pues frotándose las manos, ¿verdad? A ver, aquí está. Ya la vi, ya no la veo. Son las 8 de la noche. Tienes un minuto más para verlo. Hola. Hola. Se le dan pareada. Hola, sí, no lo veas mucho tiempo. Ya, ¿verdad? Sí, ya no lo veo. Se acabó. Aquí ya no se ve nada. Ya está saliendo. Sí, ya no lo debes ver. Wow. Se ve precioso. Ya no lo... Un minuto. Ya se acabó. En fin, quería mostrárselos. No sé si se vio, espero que sí se haya visto. Entonces, dice: golpe a los bolsillos y una mala noticia para Biden. La inflación se mantuvo elevada en marzo. Esta es la noticia quizás más preocupante para Estados Unidos, porque ellos estaban esperando que la tasa de interés bajara, pero ahora con este resultado de que la inflación en Estados Unidos subió 3 décimas en marzo hasta 3.5%, esto es lo que generó que los mercados tuvieran pues una mala reacción. Vamos a poner aquí, como les había enseñado, el mapa de Finbits. Y vean todo rojo, ¿verdad? Durante el día, porque pues no son las mejores noticias para Estados Unidos. Ellos esperaban que Estados Unidos fuera a controlar sus niveles de inflación para que comenzara a bajar el costo del dinero, pero si se prolonga varios meses más, pues algunos de las personas que están endeudadísimas van a pasar un mal rato. Entonces, pero luego si se fijan, pasa el tiempo y esperan que el siguiente mes la noticia sea mejor y se vuelve a emocionar el mercado, ¿verdad? Entonces el señor mercado así funciona. Wall Street reacciona con caídas al dato de la inflación de Estados Unidos. Inflación en marzo: libros y colegiaturas encarecieron. Exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron su mayor nivel histórico. Esto ya lo hemos platicado.
no necesariamente estos productos de exportaciones mexicanas son mexicanos. Muchos tienen que ver con estos movimientos geopolíticos de sanciones y de guerras comerciales que la gente decida utilizar a México como un puente comercial, porque como tenemos el Tratado de Libre Comercio, pues entonces hacer inversiones de carácter logística para que productos manufacturados en China lleguen a México, se cumpla con ciertos requerimientos de reglas de origen y pase el producto hacia Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de los carros manufacturados en China, ¿no? El gobierno de AMLO es muy optimista con su pronóstico de crecimiento económico. Vean, por ejemplo, aquí está. La Fed esperará hasta septiembre para recortar tasas según los operadores. Bostic de la Fed dice que no se puede descartar que no haya baja de tasas este año. O sea, incluso con este valor de 3.5% de la inflación, hay gente que piensa que no habría recortes de la Fed. A ver, si lo pongo en Estados Unidos, el Dow Jones cayó 400 puntos. Las demandas de refinanciar hipotecas aumentan a medida que la tasa está en 7%. A ver, entonces vamos a ver noticias de negocios. El dólar mantiene la economía sólida de desempeño. Bueno, entonces voy a ir a lo importante del día de hoy, que he estado estudiando con cuidado. AMLO agradece a Estados Unidos la condena a la irrupción de la Embajada de Ecuador. OEA arropa a México. Aprueba resolución de condena enérgica a la incursión en Embajada en Ecuador. Mañana se presentará denuncia ante... Miren, en términos, digamos, de la gente que le gusta el TikTok y estos juegos, estos videojuegos, la consecuencia que va a tener Ecuador es que lo van a funar. O sea, no es como que México va a empezar una guerra contra Ecuador, ni mucho menos. Pero Ecuador, pues, como gobierno, la gente los elige para que funcione la sociedad, ¿verdad? Y entonces este nuevo presidente que llegó se metió el chip de ser como Bukele, o se cree Bukele, o le gustaría pasar los libros de la historia como Bukele, y entonces empezó a usar su misma retórica, y parte de su retórica es ir contra la corrupción y apresar a los malos y cero impunidad. Entonces, a la persona esta que agarraron, Glass, por la cual se metió la embajada, se metieron a la embajada mexicana, pues es el vicepresidente de Correa que está pues huido, ¿no? Entonces, normalmente como el régimen que queda con el poder controla lo que se supone que es la verdad y persigue a lo que es falso, entonces en este momento, como es un contrario, está atacando a la gente del movimiento de Correa. Y una de las acusaciones que tenía esta persona es que había participado en el caso Odebrecht, que es de corrupción. Entonces, el dinero que él había obtenido de la corrupción en Odebrecht se dice que fue al movimiento político de Correa. Y es una de las razones por las que Correa está, pues, con asilo político en Bélgica. Y entonces esta persona estaba buscando el asilo político. Dice la embajada mexicana que en Brasil les habían exonerado del caso de Odebrecht a esta persona, pero la estaban persiguiendo porque hubo un sismo en 2017, me parece, en Ecuador, y entonces se dice que desvió fondos de ese sismo, pues para ayudar a su campaña política o hacerse más poderoso, pero por eso estaba pidiendo el asilo. Y entonces dice Ecuador, México
pues le estuve solicitando y le hice llegar todos los papeles, y ahora que vemos que no cumplió, pues por eso me metí a la embajada. Y México lo que está diciendo es: no vamos a permitir que se rompan los acuerdos internacionales, porque entonces cualquiera puede entrar en las embajadas. Lo que es muy interesante es cómo se condena de parte de México este tema de las embajadas, y todos los países se alinean al tema, pero no se condena tan enérgicamente a Israel por atacar el consulado de Irán en Siria, ¿verdad? Entonces vemos como una especie de doble estándar en este tema de la política internacional: irrumpir para tomar a una persona y hacerse justicia con sus legislaciones locales, pero Israel, aunque no ha dicho, aunque no se le ha atribuido el ataque, ese es el problema que ahorita estamos teniendo. O sea, el gobierno israelí no lo va a aceptar que lo hizo, pero Irán está aceptando que lo hizo porque falleció el coordinador de Hezbollah, que es un grupo militar que está financiado por dinero iraní, que está atacando constantemente a Israel. A esto se le llama guerras proxies. Es decir, no está Irán directamente atacando a Israel, sino que utiliza estos brazos armados proxies, que son próximos, ¿no?, para atacar a Israel. Entonces, todo lo que haga Hezbollah o Hamas no es necesariamente de Irán oficialmente, ¿verdad? Ahora, Irán tiene una situación que es un pueblo que se considera persa y que además es multiétnico. Hay muchas personas que están viviendo ahí. Y no toda la gente de la población de Irán está de acuerdo con el gobierno. O sea, porque el gobierno del ayatolá da esta sensación de que no, de que está impuesto a través de la fuerza, no de forma democrática, que son la imposición de convertir a Irán en una república islámica. Entonces, aunque existe una división entre los islamitas, que es chiitas y sunitas, pero no todas las personas están de acuerdo con ese régimen. Por ejemplo, las mujeres, de que tengan que estar tapadas todas, no necesariamente las mujeres de Irán están de acuerdo en vivir bajo esa forma de pensar, pero pues no tienen otra alternativa. Entonces, mucha de esta gente de la población se piensa que no apoya pues la beligerancia que tiene Irán contra Israel, y por lo tanto, si escalan en una guerra, pues no necesariamente van a tener todo el apoyo de la población de Irán. Quiero hablar del tema de el calor. Otra vez vamos a regresar a esta noticia. Marzo batió el récord de altas temperaturas. Entonces, ¿yo cómo me había preparado para comentar esto? Primero, yo decía, bueno, ¿cómo? Porque hay una noticia que tiene que ver con la Antártida, que estuve examinando en estos días, que era como yo quería platicarles, ¿verdad? En la Antártida hay un espectacular volcán donde la lava se abre paso entre el hielo. Peligros crecientes de la hora de turismo en el continente austral. Bueno, ya sé cómo voy a empezar. Déjenme, hago aquí el cambio. Google Earth. Muy bien. Entonces, en febrero se dio esta noticia. Fíjense, aquí está México y aquí está Estados Unidos, y exactamente hacia el sur de México, así en línea recta, se encuentra este glaciar que le llaman el glaciar del apocalipsis. En una revista de Rolling Stones le pusieron así porque se dice, vean su tamaño, a ver, vamos a medirlo. Regla polígono. Según yo estaba leyendo, tiene el tamaño del estado de Sonora. Un poquito más grande que el estado de Sonora.
medir más o menos 4.970 kilómetros cuadrados. No lo estaba viendo. Aquí está, Glacial Apocalipsis. Doomsday Glacial. De la Antártida. Entonces, esta es la noticia que yo quería comentarles, que está muy interesante. Aquí está el glaciar del día del juicio, llamado así porque su colapso podría causar un aumento catastrófico en los niveles del mar. Se empezó a hacer más pequeño desde los años 40, se llama el glaciar Thwaites y es el Thwaites Glaciar, se los puedo comprobar. Aquí está. Thwaites Glaciar Antártida. Todo Entonces, tanto este glaciar como un glaciar que está aquí se están derritiendo. Y si este glaciar se derrite completamente, hay gente que estima que los niveles del mar subirían 60 centímetros. Entonces, a nivel global, o sea, todo el océano subiría 60 centímetros. Pero no le llaman apocalipsis por eso, sino que si este glaciar se rompe y se va hacia el mar, hay gente que teme que toda esta capa de hielo que está aquí al occidente de la Antártida también se desencadenaría en una forma pues como de efecto dominó, y entonces subiría el nivel del mar otros, ¿cuántos? Como 18 pies. ¿Cuánto es 18 pies? 6 metros, 5.5 metros subiría el nivel del mar. Sí, eso es lo que yo había estado leyendo. Entonces, la noticia ahorita se está hablando de que un pedacito del Thwaites Glaciar se acaba de desprender y ya está aquí en la zona. Entonces, de aquí surgió pues mi preocupación por empezar a ver este fenómeno, ¿no? Entonces, una de las formas en las que yo lo veo es que, si se fijan, está cercano lo que nosotros llamamos Océano Pacífico. Entonces, se considera que la Antártida está donde están los 60 grados del hemisferio sur, de latitud, hacia el sur. Todo esto se considera la Antártida. ¿Sí? Es que aquí está digamos, la pelotita azul, ¿verdad? Entonces, hay una situación que la gente piensa que es por algo que podemos hacer nosotros los humanos para detenerlo. Pero aquí vamos a conectar varias nociones. Miren, esta capa la bajé de internet y es alguien que dibujó cómo fluye el agua por los continentes, las corrientes marinas. O sea, también depende de cómo, de dónde hacia dónde, digamos, rota la Tierra, ¿verdad? Y eso hace que el agua tenga, pues, un cierto movimiento. Entonces, yo aquí la estoy rotando artificialmente, no rota así exactamente. Pero si se fijan, queda definido por el ecuador. No sé si vieron en Los Simpson un capítulo donde Bart baja el baño y que fluye de una manera el retrete en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Yo he ido a Australia y me parece que sí, hasta lo tengo grabado por ahí. No sé si puedo encontrar ese video. Pero entonces el flujo, si no existieran los continentes, pues no tendrían las corrientes este comportamiento. El comportamiento se define por la orografía en este momento y por el ecuador. Y otra cosa que define este flujo es el calor. Entonces, hay una cosa, los geólogos, que le llaman el anillo de fuego, que es, aquí está definido, que no es una sola formación geológica,
sino que es una cadena de volcanes. Y este es el anillo de fuego. Si se fijan cómo encaja perfectamente el flujo del agua con la forma del anillo de fuego. Y el anillo de fuego, aquí está, les voy a presentar una ilustración de los volcanes. El anillo de fuego se define por los volcanes. Aquí no se va a ver bien. Le voy a hacer aquí un cambio en las propiedades del Google Earth. Y le voy a poner compartir estilo para que se vea con más claridad. Voy a exagerar el tamaño de los volcanes. Entonces, por donde se encuentran los volcanes, ¿sí? Aquí distingo los del Holoceno y los del Pleistoceno. Pero voy a poner todos los volcanes juntos y vean cómo aquí está el anillo de fuego, está definido por toda esta cadena de volcanes que está aquí en los Andes. Sí, todo esto es Chile, por ejemplo. Por aquí va a estar Ecuador, me parece. Vean, todo esto es como... Este es Perú. También en Perú hay volcanes. Este es Colombia. Vean cómo hay volcanes también submarinos. Los volcanes también dan forma a las islas. Vean cómo Centroamérica también tiene volcanes. México, nosotros los conocemos bien. La zona volcánica aquí está en Jalisco, incluso en Durango, Baja California Sur. Entonces, es como si los volcanes nos mostraran las partes más frágiles de la corteza, de donde sale el calor de dentro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay dos cordilleras muy grandes que, por ejemplo, esta es la Sierra Madre Occidental y sube aquí hasta Canadá. En realidad es una sola, si se fijan, podría ser una sola cordillera, ¿verdad? Y está esta del este de Estados Unidos que no tiene volcanes. Y llega aquí por Canadá. Entonces, la inmensa mayoría de la actividad sísmica en el mundo ocurre en este que se le llama el anillo de fuego. Miren. Y conecta esta parte, fíjense, de Rusia. Creo que este se llama Kamchatka. Japón, vean, Japón está lleno de volcanes. Casi todas las islas de Japón, pues podríamos decir que son por actividad volcánica. Entonces no nos debe extrañar que haya todos estos sismos aquí en Japón. Ahorita recientemente aquí en Taiwán hubo un sismo muy fuerte, pero no está exento tampoco China de estas zonas volcánicas. Y entonces aquí se dice que este anillo de fuego converge aquí en esta zona que es Indonesia. Bali está aquí y aquí hay también volcanes. Se dice que esta zona volcánica de aquí, vean, aquí se puede ver así como, digamos, por la imagen satelital. Todo este sería un anillo, digamos, que conecta esta parte. Aquí está el Everest. Y todo esto forma parte de la misma cadena, en teoría, con la de Europa, ¿verdad? Y también acá en África hay otra cadena sísmica muy fuerte, digo volcánica, que también tiene muchos sismos. Entonces, yo lo que quiero decirles es que estos volcanes o esta actividad volcánica, también hay una actividad volcánica subterránea. Entonces, aquí, digamos, imagínense que fueran como boilers, ¿verdad? Allá abajo. Y aquí hay agua caliente. Desde la... Aparte hay otro fenómeno que coincide. Pero ahorita se los voy a mostrar. Entonces, este flujo de agua caliente, digo, o de corriente, ¿verdad? Pues ocurre en el hemisferio norte, pero también en el hemisferio sur, ¿sí? Y el agua caliente que, digamos, se podría llegar
a calentar aquí. Aquí está la costa de Australia, ¿verdad? Aquí está Nueva Zelanda. No significa que estas líneas no haya agua caliente que baje hacia la Antártida. Obviamente se va a ir enfriando, ¿verdad? Y luego va a subir y se va a calentar. O sea, aquí en el Atlántico muy probablemente no toma agua caliente porque no se ve que haya actividad volcánica, sino que el calor de la corriente es muy probable que lo tome de aquí, de donde lo estamos viendo, ¿verdad? A ver, entonces voy a hacer un switch aquí en la pantalla. Oh, ay. Y les voy a poner, por ejemplo, heat from Earth's interior. Esto se hace a través como de enviar pulsaciones o sea, magnéticas y por eso es como calculan, nunca hemos llegado tan profundamente dentro de la Tierra, pero se piensa que aquí el núcleo más, digamos, la parte más nuclear de la Tierra es de hierro, ¿sí? Y que este hierro está flotando en una parte de núcleo que es hierro, pero, o sea, uno está en estado sólido, el que está más en el centro, y este está derretido, ¿no? Digamos. Y entonces está friccionándose, pues, se está friccionando con el núcleo externo, y entonces esta fricción genera calor que sube hacia el manto y que a la vez el frío, o sea, se va enfriando. Este es como, digamos, un fenómeno de convección hacia el manto inferior y luego sube al manto superior. O sea, estamos hablando que la Tierra, fíjense, tiene un radio de 6.371 kilómetros, dependiendo de dónde lo estás midiendo, ¿verdad? Nunca hemos llegado ahí. Digamos, la, la profundidad mayor que hemos llegado es de 12 kilómetros, entonces 6.300 kilómetros está fuera de nuestras capacidades, pero de aquí es como se deduce de este calor que se forma los volcanes. Miren, aquí tienen una pequeña ilustración, como dentro de la corteza este calor genera el magma que sale a manera de lava y de humo hacia expulsado, ¿verdad? Pero nos hemos hecho muchas preguntas los humanos, ¿verdad? De cómo funciona. Aquí están las diferentes temperaturas. Por ejemplo, dice el núcleo está a 4.300 grados centígrados, el núcleo líquido, aquí está fierro, 3.700 grados centígrados, el manto en 2.900 y aquí en esta parte superior en 1.000 grados centígrados y en la corteza que es de 30 kilómetros en promedio es rocosa, ¿verdad? El manto es plástico. Ahora, ahora se han estado haciendo análisis, water in mantle, que hay agua en el manto de la Tierra, o al menos está en forma de iones, ¿verdad? Y que esta agua es mucha más de la que hay en los océanos del mundo. Entonces, es interesante todo este tema. Miren, les voy a mostrar, hay un tema que es una teoría que se llama las placas tectónicas, ¿sí? Entonces, en esta teoría se cree que la corteza, digamos, está fragmentada en estas placas. Si se fijan, esta placa del Pacífico coincide un poco con el cinturón de fuego. Entonces, el cinturón de fuego abarcaría la placa de Filipina, la australiana quedaría fuera, la placa del Pacífico
la Juan de Fuca, la de Cocos, la de Nazca, y ya la del Antártico no queda dentro de pues, de esto. Pero digamos que toda esta línea muestra que hay fragilidad en la corteza y está la probabilidad de que haya actividad volcánica y por lo tanto todo esto, digamos, de las placas eh, explica por qué en Taiwán, en Japón, en Alaska, en California, en la Ciudad de México, en Chile, vamos a encontrar pues que hay actividad sísmica, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso explicaría la fragilidad que hay. Miren, el epicentro se da donde existen, por ejemplo, las fallas y, y entonces se transmite todo como si fuera una vibración, como si fuera una voz, ¿verdad? Que necesita, pues, materia para transmitirse esa vibración y eso es lo que a nosotros nos da como resultado un sismo. Entonces, la pregunta es cómo es que se fragmentó, ¿verdad? Esto es un tema que sí quiero comentar hoy, el día de hoy. Vean, aquí hay otra visión de otras placas, la placa de Norteamérica. Por eso no se encuentra, digamos, la actividad sísmica en esta cordillera, sino de este lado de la cordillera, porque aquí está más cerca de donde están fragmentadas las placas. También por eso encontramos sismos en Haití por esta placa caribeña. Esta placa de Filipinas también explica. También vamos a encontrar sismos en esta zona. Hay una placa que toca Israel, también la arábica, cuando flota con la placa africana. Entonces, esto sí quería platicarlos, a ver si me dan 10 minutos o más o menos. En mi opinión, ¿verdad? Tiene que ver con los paradigmas que tenemos de el mundo. Eh, si tú ves la vida con un paradigma de sin Dios, que Dios no existe, entonces todos los bloques, digamos, de la explicación de la vida tienen sentido pensar en términos de miles de millones de años. Pero, y todo se basa en si Cristo se hizo hombre o no, si existió y bueno, obviamente no hay historiadores serios que nieguen la existencia de Jesús. De hecho, le llaman Jesús histórico y lo separan de la noción de la divinidad, ¿verdad? Pero si tú aceptas la divinidad de Cristo, o sea, primero como un ser existente y luego que es Dios mismo quien se hizo hombre, entonces el paradigma cambia, ¿verdad? Y sus palabras tienen sentido y por lo tanto son dignas de prestar atención. Entonces, en ese paradigma, pues tomamos en cuenta que él habla de una gran inundación que hubo, ¿verdad? Que hubo un diluvio y él confirma las historias de Adán. Y entonces eso significa que el mundo y el universo en el que vivimos no tiene miles de millones de años, sino unos cuantos miles de años. Y esto es lo que les decía, se los explicaba a los niños de la escuela dominical y entonces su mente explotó, ¿verdad? Porque bajo este paradigma, por ejemplo, aceptando que existe Dios, entonces es posible que todo se haya creado en 6 días, ¿no? Y que al séptimo día Dios lo dejó como un día de descanso. Y bajo este paradigma, digamos, porque en el paradigma, digamos, de panteísmo, ¿verdad? Porque si tú lo ves desde el punto de vista panteísta, que es negar a Dios como alguien que genera la creación, entonces tú deduces que todo es por accidente, ¿no? Que de la nada, misteriosamente, aparecieron todas las cosas y todo lo que vemos en el orden salió de la nada, ¿no? Entonces, pero la nada es nada.
y cómo tienes la suficiente fe para creer que de la nada salió lo ordenado, ¿verdad? Pero bueno, eso no es un tema que ahorita quiero discutir tan a profundidad, sino asumir que Dios creó todas las cosas, que lo hizo en 6 días, y entonces, en el otro paradigma, por ejemplo, no existe la idea de la inundación. Aunque tenemos recuentos históricos de todas las civilizaciones del mundo que hablan que el mundo que conocemos fue inundado. Y tanto los sumerios lo hablan en el poema de Gilgamesh, por ejemplo. Aunque para mí los sumerios pues son parte de esta civilización que fue destruida por el gran diluvio, ¿verdad? Y muchos de los recuentos que tenemos ya son cuentos de babilonios que hablaban acerca de la inundación, o sea, retomaron, digamos, este poema y por eso tenemos su propia versión de los hechos de cómo era la vida antes de la gran inundación. Aunque sí tenemos recuentos de tablillas y de vasijas previos o sumerios que describían más o menos cómo era la vida antes de esta gran inundación. Pero podemos contrastar estas dos historias, tanto la de los sumerios con el Génesis, y pues nos dicen que existió este tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurrió esta gran inundación? Mi teoría es, aquí precisamente les pongo, aquí hay dos grandes cinturones. Este de aquí es un cinturón de asteroides que está entre Júpiter y Marte. Y se dice que el material que hay en este cinturón de asteroides, pues es alrededor de 4% de la masa que tiene la Luna. Esta no está a escala, ¿no? Obviamente, pero muchos de los meteoritos que llegaron a la Tierra dependen de este cinturón de asteroides, de este que está entre Neptuno y lo que conocíamos como Plutón. Y además hay otras cinturones de asteroides, ¿verdad? Entonces se dice que hay lunas como Titán que tienen agua, y esta de Ganímide también se ha encontrado que tiene vapor de agua. Y aquí probablemente pudo haber agua. Y la teoría que yo he estado estudiando es que partículas de aquí son las que se estrellaron en la Tierra para provocar la gran inundación. Probablemente tendrían agua. O sea, partes de aquí se desprendieron para estrellarse en la Tierra. Entonces, yo les quiero, por ejemplo, mostrar les quiero mostrar aquí, a ver si puedo. Otra vez aquí en Google Earth. Tengo aquí una vista. Esto que está aquí en color gris, a ver si lo voy a cambiar a otro color. Lo voy a poner con un color como de explosión. Aquí se encuentran vestigios de impactos de asteroides y son los principales. La lista tiene más. Los voy a desactivar los de dependiendo de cuántos kilotones, que es como se mide el impacto, los más grandes. Aquí en Australia se han detectado los impactos más grandes de asteroides. Hay uno aquí en la India. Aquí hay varios en la parte de Rusia, en Europa. Aquí hay varios en Norteamérica. Y aquí está el de Chicxulub. Y entonces en el paradigma, digamos, le voy a llamar panteísmo, se dice que la Tierra tardó millones de años en formarse y que este asteroide fue el que mató a los dinosaurios y que fue como una bomba atómica que destruyó la vida en la Tierra y luego de los changuitos salieron los seres humanos, etcétera, ¿verdad? Y que la separación de los continentes también ha tomado varios millones de años, pues porque en este momento se ve todo que se mueve
distancias, digo, a velocidades y aceleraciones pequeñas, ¿verdad? Que esa es la explicación. Entonces voy a regresar aquí a mostrar nuevamente este mapa. Y yo lo que sugiero es que este es el mundo, la Pangea, digamos, en los tiempos de Adán y de Adán hasta Noé. Aquí alguien hizo este dibujo para mostrar cómo estaba Norteamérica, aquí está México, cómo está África, ¿verdad? Aquí está Sudamérica, y más o menos aquí se puede apreciar dónde estaba Australia, por ejemplo. Entonces, yo lo que pienso es que se desprendieron asteroides e impactaron en varias partes de aquí de la Pangea. Y eso fue lo que fracturó los continentes, ¿sí? O sea que los impactos no ocurrieron como vemos aquí en este mapa, asumiendo que el mundo es así, ¿no? Sino que los impactos ocurrieron cuando había una Pangea, todo estaba unido, y fue lo que generó la gran inundación. Miren, les voy a leer aquí Génesis 7, dice, en el verso 11 dice, cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Entonces, no tenemos registrado qué fue lo que hizo que entraran en erupción las aguas subterráneas, porque quizás Noé pues no estaba en la zona donde cayeron los meteoritos. Aquí está Norteamérica. Noé quizás estaba aquí y ahorita hicimos la revisión que cayeron los meteoros aquí, los impactos, acá donde está Australia la mayoría y en esta parte de Eurasia. Entonces es como un gran impacto que hizo que toda el agua que había adentro, si todo esto era océano, el agua circulaba diferente. Se inundó toda la tierra, ¿verdad? Flotó el arca de Noé. Y cuando terminó todo el efecto, hubo una fractura de la tierra. Después habla la Biblia de aquí está, la inundación se retira y luego de los hijos de Noé en el capítulo descendientes de Sem, aquí está, Eber tuvo 2 hijos, aquí está en el capítulo 10, versos 25, dice, Eber tuvo 2 hijos, el primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Pero si nos vamos aquí a verso 25, Génesis 10, le voy a poner aquí Bible Hub. Génesis 10, verso 25, como dice el hebreo o la versión, digamos, original. Dice, y 2 hijos fueron nacidos a Eber, uno se llamaba Peleg, y aquí está, Peleg significa división, porque en sus días la tierra fue dividida, to divide, to split, y su hermano se llamaba Joctán. Entonces, aquí está, Peleg significa división, y eso es lo que ocurrió, que se dividió la tierra después de la gran inundación. Está en hebreo. A ver si se puede ver más grande. Y pudo haber ocurrido todo en una velocidad más grande. Y ahora tenemos la vida como es, ¿verdad?
Aquí están los indicios de que antes estaba unida y ahora está separada. Entonces, si tú le dices esto a un maestro de tu escuela, pues probablemente se va a enojar y te va a reprobar, ¿verdad? Porque están adoctrinados bajo el paradigma de que Dios no existe y cómo explico que funciona el mundo sin Dios. Entonces para eso necesito que pasen millones de años para que las probabilidades den, porque si no, no dan, ¿verdad? Y aún así, tomando en cuenta eso, no dan. Pero bueno, es un tema súper interesante que yo quiero tocar, que no es extraño que existan tantos. A ver si puedo cambiarle nuevamente. No es extraño que existan tantos sismos, no es extraño que la actividad. No, me faltó una imagen que sí les quiero mostrar. A ver. Heat from the sun. To Earth. El Sol provee de radiación, pero también de ondas electromagnéticas. No nada más nos da calor. Miren, aquí está esta imagen de muestreos superficiales donde da mayor cantidad de sol, es más caliente. Vean esta imagen de aquí. Energía del sol, ¿verdad? Entonces en el Ecuador es donde más se registra la energía del sol. Aquí está temperatura de la superficie. Entonces tampoco podríamos ignorar que cambios en el sol hacia nuestra Tierra genera aumentos en las temperaturas. Vean cómo fluye el agua. Digo, se calienta, pues se calienta, lo más que calienta el sol es el océano, ¿verdad? Pero aquí está. Heat from inside the earth map. Bueno, este paradigma te lo ponen pensando en la Tierra de esta manera, pero no lo muestran en el Pacífico. A ver si puedo mostrarlo. Aquí está. No, este es cambio climático. Heat flow. ¿Por qué no me muestran? ¿Por qué no me muestran el Pacífico? Pacific Ocean. Vean, este es calor. Bueno, hay un mapa. Bueno, aquí está. Temperaturas del océano están aumentando. Y este calor, era lo que les mostraba, se está transmitiendo aquí en la parte sur. Y es lo que está derritiendo el glaciar de Thwaites. Se está derritiendo rápidamente el glaciar de Thwaites. Vean estas imágenes. Déjenles platico. Dice, aquí está el grosor. 192,000 kilómetros cuadrados, que es poco más grande que Sonora. 120 kilómetros de ancho, grosor hasta 1200 metros de alto, o sea, casi 1 kilómetro de alto. Y este es el iceberg B22, que es el que acaba de salir en la noticia que se desprendió, y aquí está.
se convirtió en iceberg, o sea, se desprendió, se convirtió en iceberg y se está desplazando. Entonces podemos esperar muchos cambios. Voy a escribir hoy acerca de eso para el Substack. Y en fin, son de las cosas ahora que ya pasó lo del eclipse, que vale la pena mirar cómo funciona el aire, cómo funcionan las corrientes de agua. Y en fin, pues les agradezco mucho por escucharme y nos vemos hasta la próxima.